agradecer primeramente a mi poder superior por estar aquí, por permitirme este 12avo, y mi única intención es llevar el mensaje a aquellas personas que aún están sufriendo, ¿no? Porque precisamente eso es lo que a mí me explicaron cuando en mi grupo presencial. A mí, lo que me decía mi madrina es que después de haber practicado los 12 pasos, eh, el fin es tener un despertar espiritual y llevar el mensaje a todas personas que aún sufren. Y bueno, pues el tema que hoy nos reúne, compañeros, precisamente es la relación, esta relación que tenemos con los hijos y una persona codependiente como yo, ¿no? Les quiero compartir primero, compañeros. Yo tengo ya algunas 24 horas en grupo y cuando yo entré precisamente en aquellos inicios, yo tengo una hija. Al día de hoy tengo una hija, ella tiene 28 años. Hoy me dio la vida también, quiero compartirles que el día de hoy con mi pareja, él tiene 8 hijos, 2 hijos que viven con nosotros, 2 o 3 porque de repente viene uno de ellos, y hoy puedo ser, no soy una madre de sangre, pero Dios me dio la oportunidad de poder también convivir con 2 personas más, que yo trato de ser como, nunca voy a ser una sustituta de madre, ni mucho menos, pero sí como una compañera también, como una guía, ¿no? Les voy a platicar un poquito yo de cómo, de, ay, Hay ay, muchos micrófonos prendidos, ¿los pueden apagar, por favor? muchas gracias, gracias. Bien, les voy a platicar un poquito de mi experiencia, cómo es como cuando yo llego antes de entrar a grupo, ¿no? Cómo era mi experiencia como madre. Les comento que creo que yo generalmente vengo de una infancia muy disfuncional, en donde yo como hija, para empezar, yo no vivía con mi mamá. En mi infancia yo tenía a mi abuela, me criaron una de mis abuelas. Mi abuela, ella creía en la brujería. Entonces, nosotros vivíamos en Pachuca. Esta abuela creía en lo que era la brujería y todo lo que mi mamá trabajaba en el estado de Veracruz con mi papá, y todo lo que nos enviaba mi abuela, llámese juguetes, llámese ropa, dinero, alimentación. Nosotros vivíamos con mi abuela muy precariamente. Sin embargo, mi mamá y mi papá eran gente próspera. Mi mamá era la encargada de un negocio y mi papá trabajaba en ese tiempo en Petróleos Mexicanos. Podría decirse que eran 2 gentes prósperas que ambos trabajaban y que nos enviaban lo suficiente para poder vivir bien. Sin embargo, debido a las creencias de mi abuela, pues ella nos mantenía viviendo en la austeridad, ¿no? No teniendo buena comida, no teniendo buena ropa, no teniendo a veces lo indispensable. Inclusive, yo recuerdo haber estado atrás de una puerta pidiendo pan duro. Inclusive a mis hermanos los mandaba a veces a los basureros a que recogieran cosas de la basura. Mi abuela generalmente se encargaba de llevarle a los brujos. Ella estaba enferma de cáncer. Yo no recuerdo muy bien, pero lo más seguro es que ella quería mitigar sus dolores que tenía. Entonces se veía en la necesidad de ir a darle todo lo que le llegaba de mis papás, irle a dar de este dinero para curar su malestar, ¿no? Esa fue mi infancia. Yo vivía en un ambiente donde no había comunicación. Hoy sé que uno de los principales problemas de un adicto es no hablar, no tener la adicción, no expresar sus sentimientos, ¿no? Yo era una persona así, que no sabía expresar los sentimientos hacia mis padres. Yo no tenía una comunicación sana y por lo tanto ni siquiera conocía yo los límites, porque en mi infancia nunca me pusieron límites. Yo no aprendí, por ejemplo, a que se tenía uno que lavar los dientes 3 veces al día.
Yo no aprendí que había un horario para levantarse o un horario para dormirse. Yo no aprendí que había un horario para desayunar, comer o cenar. Yo no aprendí que cómo tenía yo que comportarme en una mesa. No aprendí cómo tenía yo que relacionarme con mi madre, ¿no? Porque ni siquiera mi madre y mi papá estaban presentes. Entonces, todo esto que yo no aprendí, más lo que sí aprendí, pues fue precisamente que yo llegara un momento. Les encargo por favor sus micrófonos. Gracias. Ok, entonces, como fueron muchas fracturas las que yo viví en ese tiempo, pues es obvio que yo a lo largo de mi vida me fui enfrentando con muchas carencias. Pasó el tiempo, yo no sabía ni siquiera que existían estos grupos. Sin embargo, compañeros, yo no era una persona como normal. Cuando tenía yo un novio, no sabía realmente cómo relacionarme. Me voy a esperar un poquito a que chequemos los micrófonos para que todos podamos estar en armonía y poder disfrutar la junta. Gracias, Efren, ¿podrías silenciar por favor tu micrófono? Estela también, Laura. Sí. No sé dónde. A ver. Creo que ya estamos, ya. ¿Verdad? Muchísimas gracias, compañeros, por darme la oportunidad de que podamos compartir esta experiencia juntos. Y bueno, pues precisamente como les compartía, todo eso que yo no aprendí, que yo no tenía las armas para relacionarme adecuadamente, porque como hijos, precisamente tenemos que tener armas, tenemos que tener educación, tenemos que tener valores y tenemos que tener principios, ¿no? Esto es como ir pasando de generación en generación. Sin embargo, en ese tiempo, pues yo no lo adquirí. Yo tuve que enfrentarme a una vida como Dios me daba a entender, como se me iban presentando las situaciones. Hoy me doy cuenta que por eso, debido a eso, crecí. Hace rato nuestra compañera, nuestra coordinadora, nos leía cómo eran las conductas codependientes, ¿no? Eso fue debido a todas esas fracturas que yo tuve en mi infancia. Yo fui adquiriendo, por ejemplo, el control, ¿no? Yo tuve que madurar a muy poca edad, inclusive yo a los 9 años empecé a trabajar. Tuve que ir madurando esas conductas para yo poderme defender ante la adversidad. Era lo que en ese momento me alcanzaba. Desde muy pequeña empecé a controlar para yo poder defender mi entorno y poder subsistir. Y en ese momento me funcionó y así debió haber sido. Fue una etapa muy importante en mi vida en las que yo tenía que tomar lo que en ese momento se me iba presentando, ¿no? Era yo una persona que tenía la baja autoestima porque nadie en mi casa me comentaba que yo era una persona importante, que yo era una persona que valía, ¿no? A veces, desafortunadamente, y no quiero en este momento juzgar a nadie, los padres no son culpables, son responsables, pero hoy entiendo que los padres muchas veces dan lo que ellos recibieron. Y ese fue mi caso. A mí mi mamá, mi abuela, mi papá me dio lo que podía dar. Hoy agradezco, pero gracias al programa, que lo que me dieron fue hermoso y precioso, ¿no? Sin embargo, a lo largo después, cuando fui cada vez creciendo más, yo venía resentida, venía fracturada, yo me acuerdo que cuando veía a mi papá después a los 6 años, que muere mi abuela y que nos tenemos que ir a vivir con mi papá y mi mamá, yo tenía un profundo odio por mi papá. Ese profundo odio se despertaba porque simplemente yo necesitaba del amor y el cariño de un padre, el cual nunca estuvo presente. Entonces, lo único que yo podía profesar ante los hombres era ese resentimiento, ese odio,
porque yo estaba totalmente resentida que en mi infancia no fueron cubiertas las necesidades primordiales de afecto, ¿no? Entonces, era lo que yo podía brindar. Gracias a Dios, llega un momento en que, debido a todas estas carencias, yo buscaba precisamente personas que fueran muy similares o que tuvieran un daño o que bailaran al mismo ritmo del que yo bailé en la infancia. Buscaba personas que estuvieran totalmente incapacitadas de dar afecto, al igual que mi padre. Mi padre era una persona incapacitada y yo así las buscaba. ¿Y por qué? Porque una persona normal se preguntaría, ¿cómo es posible que sufriste eso en tu infancia y buscas lo mismo? Hoy me doy cuenta que porque esto que yo tengo es una enfermedad llamada codependencia y que yo no conocía la sanidad. Desde que yo nací, conocía la enfermedad, conocía lo que era vivir en un ambiente disfuncional. Y como yo no conocía lo que era la sanidad, generalmente me relacionaba con este tipo de personas. Cuando yo me caso, creé un ambiente totalmente hostil y destructivo. Y entonces en ese momento lo que yo genero y tengo es una hija, y lo que generalmente no, yo como hija, lo que palpo es lo que veo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que definitivamente me presento ante esa situación, veo, mi hija ve esos caracteres de conducta y trata de identificar exactamente lo mismo, ¿no? Mi hija empieza a crecer igual así. Yo recuerdo que hice exactamente lo mismo que hicieron mis padres conmigo. Yo volví a repetir la misma historia. Es más, mi mamá se va a trabajar y yo hago lo mismo. Curiosamente, lo que a mí más me dolió, el abandono, el sentirme ahí sola y aislada, yo lo vuelvo a repetir con mi hija. Yo me voy a trabajar, exactamente es igual que mi mamá, me voy a trabajar a un lugar y dejo a mi hija en manos de su abuela paterna. Exactamente vuelvo a repetir los mismos patrones. Llega un momento en que, ¿qué fue lo que creé? Yo no había una comunicación con mi hija, no había amor, no había empatía, no habían límites. Yo nunca le enseñé a mi hija los límites. Y cuando empiezo yo a tener un poco de conciencia, porque hoy me doy cuenta que anteriormente cuando yo entro a grupo, yo toda mi vida actual actuaba yo en la parte instintiva. A mí mi padrino me enseñó que hay 3 tipos de situaciones en el ser humano. Es la parte instintiva, la parte psíquica y la parte consciente. Yo antes de entrar al grupo solo actuaba en la parte instintiva. La instintiva es simplemente como actúa un animalito. Y de repente caí en la parte consciente, pero muchas veces me regresaba a la parte instintiva. Y lo hice así con mi hija en la educación de mi hija. Eso fue lo que yo en ese momento me alcanzaba. Y no era que fuera yo una persona mala, no era que fuera yo una mala madre, simplemente que yo no recibí la educación para poder darle educación a una hija. Gracias a mi poder superior, gracias a todos los fracasos que yo tuve, porque obviamente ese matrimonio antes yo decía, cuando yo decía y llegué llorando a grupo, yo decía que el otro me hizo, que el otro era una mal persona, pero yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta cómo yo también buscaba una persona igual de enferma que yo. Entonces, cuando yo llego a grupo, me empiezo a dar cuenta que yo había hecho conductas y ni siquiera había logrado hacer un amor hacia mi hija, que yo exactamente había tenido los mismos errores de los que yo había sido víctima y no tanto como víctima, sino que había yo pasado por esa infancia. Llego a grupo y les comento que para mí
el de estar en un grupo de recuperación, y sin exagerar, porque a veces como codependiente soy muy exagerada, me ha cambiado completamente la vida. Cuando yo llego a grupo, y yo recuerdo una anécdota muy importante porque fue una de las primeras cosas que yo platiqué con una madrina. Mi hija me robaba el dinero. Y un día yo llego con mi madrina y le digo, oye, madrina, fíjate que mi hija me acaba de robar 500 pesos, tuve un problema muy grave con ella, ya no sé qué hacer, es una mala hija. Y esa madrina se voltea y me dice, tú tienes la culpa. Y yo, a ver, madrina, ¿cómo me estás diciendo que yo tengo la culpa porque mi hija me está robando el dinero? Se voltea, todavía la madrina así bien seca, tú tienes la culpa, me dice. Y yo, o sea, hasta me cayó gordo esa madrina. O sea, a ver, no entiendo. Se volteó y así se fue esa madrina. Y yo me quedé esa noche pensando, ¿por qué dice la madrina que yo tengo la culpa? ¿No? Al otro día me vuelvo a acercar con la madrina y le digo, oye, madrina, hazme humildad y dime por qué piensas que yo tengo la culpa. Se voltea la madrina y me dice, no voy a estar contigo mucho tiempo, pero sí te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has satisfecho todas las necesidades económicas de tu hija? ¿O estás practicando el egoísmo y ni siquiera le das para que compre sus toallas sanitarias, para que se compre sus dulces en la escuela? ¿O acaso tu hija tiene necesidad de robar para satisfacer todo lo que tu hija necesita? En ese momento, y se volteó la madrina y se fue, me quedé casi temblando porque yo no estaba siendo una madre responsable. Yo a mi hija la tenía totalmente desamparada y era efectivamente, yo no estaba cumpliendo las necesidades básicas, que es el darle a mi hija lo necesario para poder vivir, ¿no? En ese momento me puse a reflexionar. Gracias a este grupo maravilloso que me fue dando las herramientas para poder ir cambiando mi forma de ser. Mi hija no era la responsable y culpable de estar tomando el dinero. Ella tomaba lo que necesitaba en este momento. Y si yo no hubiera estado en aquel tiempo en programa, yo hubiera seguido creyendo que ella era la culpable. Hoy, ¿qué puedo decir después de algunas 24 horas en recuperación y con base a esta relación entre padres e hijos? Porque yo he visto compañeras y yo misma llegué ahí quejándome de mi hija. Y he visto también hijas quejándose de sus madres. Una de las mayores conflictos que traemos a veces es nuestra relación con los padres. ¿Qué es lo que yo he tenido que hacer en estas 24 horas de recuperación y que me ha funcionado? Lo primero es un segundo paso. Un segundo paso donde yo he hecho y he creído profundamente que existe un poder superior. Y que ese poder superior, porque lo dice la literatura, que me va a devolver el sano juicio. Y ese sano juicio a mí me va a ayudar para poder establecer una comunicación sana y abierta con mi hija. Ya no como antes, que yo era la persona que con gritos, con malos tratos quería yo educar. O a lo mejor ni siquiera dando lo que yo tenía que dar. Aprendí, y creo que lo más importante, y que me lo han repetido en grupo y que todos los días me lo repite el grupo a donde yo milito, es el amor. Con el amor nadie, absolutamente nadie puede en contra. Es decir, para yo mejorar la relación con mi hija, porque si yo estoy pidiendo y estoy exigiendo que mi hija tenga que hacer el quehacer, porque yo así era, compañeros, y tengo que delatarme así. Antes de entrar a grupo, yo quería que mi hija fuera la criada de la casa.
Yo quería que mi hija fuera la responsable de la casa. Quería que hiciera el quehacer. Y gracias a Dios no tuve un hijo chiquito, porque hasta el hijo le hubiera yo hecho que ella cuidara. Quería que ella preparara los alimentos y además, cuando yo tenía problemas, con la primera que me desquitaba, siendo totalmente una madre injusta, era con mi hija, golpeándola o gritándole o diciéndole groserías. ¿Por qué? Porque eso aprendí y porque yo volví a repetir los mismos patrones de conducta. Gracias a mi poder superior que yo empecé a entrar a un grupo de recuperación y lo que a mí me funcionó, yo fui por etapas en el grupo y una de mis primeras metas, por así decirlo, que yo me planteé, después de ya 24 horas, después de tener una madrina, después de conocer el programa, después de empezar a practicar los pasos, un día yo me acuerdo que me senté en esa tribuna, en esa silla maravillosa del grupo donde milito, y yo le dije, Señor, hoy quiero empezar a trabajar la relación con mi hija, porque está una relación completamente deteriorada. Yo lo he platicado en mi grupo presencial, que les he dicho que muchas veces mi hija se subía al coche y yo le decía, ¿cómo estás? Y ¿saben cómo me contestaba? Bien, era una palabra en 2 o 3 horas de tener contacto. Era lo único con lo que nos podíamos relacionar ella y yo. Entonces, yo recuerdo todavía aquel día que yo dije, hoy me comprometo a mejorar la relación con mi hija. Y como dice la oración, que donde quieras dar amor, donde no haya amor, tienes que llevar amor. Y entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Recuerdo en esas 24 horas, lo que yo me propuse hacer fue primero empezar a platicar con mi hija. ¿Cómo establecí esa comunicación con mi hija? Le empecé a hablar de mí, así de fácil y de sencillo, porque yo lo que pensaba que era lo correcto era decirle, ¿cómo estás? Platícame de ti, háblame de ti. ¿Y saben qué? Mi hija ni siquiera me tenía confianza. Entonces, lo que yo sí aprendí a hacer es decirle, oye, Stephanie, fíjate, hija, que me pasó esto. Fíjate que hoy pienso esto. Fíjate que, o sea, empecé a hablarle de mí, de mis sentimientos. Ella estaba muy resentida y tenía una percepción muy diferente hacia mí, porque ella pensaba que yo había sido la responsable al 100% de haberme separado de su papá. Cuando yo creí que era necesario, que ya tenía la edad suficiente, un día me senté con ella y le dije, oye, Fan, yo quiero platicar contigo y te quiero platicar un poquito mi historia de mi matrimonio, de cómo fue la relación con tu papá. Y saben qué, compañeros, ese día que yo me senté con ella y que con comunicación sana y que con el corazón abierto le platiqué cómo fue la verdad. En ese momento yo le vi su carita y empezó a cambiar su semblante. El grupo a mí me enseñó que todas las relaciones, y no nada más con los hijos, con la pareja, con las personas de servicio, con las muchachas, con los empleados, con los jefes, todo tiene que llevar el amor. Y antes que nada, tengo que estar con la presencia de Dios, de mi poder superior. Si yo tengo en todos los actos, al querer relacionarme con mis hijos, cuando tengo problemas, cuando tengo diferencias, cuando no tengo dinero, si yo primero invoco la presencia de Dios, en ese momento todo se compone. Así lo tuve yo que hacer. Una de las principales cosas fue platicar con mi hija, ver cuáles eran sus necesidades, ver qué quería mi hija, escucharla y tener humildad. Fue una de las cosas más importantes en un principio cuando yo quise quitar esas fracturas que había entre nosotros, cuando
quise reconquistar y quise tener el amor, porque el amor no se da de la noche a la mañana entre un padre y una hija. El amor puede ser mi hija, pero si yo no he construido el amor, ella nunca me va a querer. Y si ella no ha construido el amor hacia mí y yo hacia ella, no va a haber un amor fidedigno. El amor se gana, el amor se construye día con día, con pequeños y con grandes actos. ¿Cómo puedo yo construir el amor? Con una comunicación sana, con el primer paso. El primer paso dice aceptación, pero si yo ni siquiera tengo la aceptación hacia un ser, hacia un hijo, y le estoy criticando, tú eres una floja, eres fea, eres mala. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No estoy aceptando a mi hija como es, pero si yo empiezo a valorar sus bondades, empiezo a decirle, yo eso fue lo que empecé a hacer, empecé a decirle a mi hija, oye hija, qué abusada eres, qué inteligente eres, oye hija, te amo mucho, oye, lo haces muy bien, eres muy inteligente. Eso a mí ha valido más que decirle, eres una floja, eres una mala hija, agredirla en quererla tratar como yo muchas veces me desesperaba porque quería que hiciera el quehacer. Cuando entré a grupo aprendí que la responsable del hogar era yo, no era mi hija. Yo era la que me casé, yo era la que la tuve a ella y mi obligación y mi responsabilidad era darle estudio, era mantenerla, era satisfacerle sus necesidades, era darle amor, era darle buen ejemplo. ¿Cómo yo le voy a pedir a un hijo que vaya y que haga ejercicio si a mí nunca me ha visto que haga ejercicio? ¿Cómo yo le voy a ir a pedir a un hijo que no fume si me ve todos los días con el cigarro? ¿Cómo yo le voy a pedir a un hijo que tenga una relación de pareja sana si me ve que a mí me están golpeando, si me ve que a mí me están faltando el respeto, si me ve que yo estoy manteniendo un hombre, si me ve que yo me dejo maltratar por una persona? Yo tengo primero que ser una mujer de ejemplo para que entonces mi hija me vea que ella tiene que actuar como yo le estoy enseñando. Compañeros, esto que les estoy comentando, yo sola nunca hubiera podido, porque yo estaba deformada y estaba incapacitada para poder darle una educación correcta a mi hija. Esto que yo les comento fue gracias a ustedes, gracias a que yo fui, me sentaba y escuchaba cada tribuna. Esto fue gracias a que me decía mi padrino, da servicio, porque el servicio como lo des, vas a tener que ir a dar servicio en tu casa. Vas a tener que ir a darle servicio a tu hija, vas a tener que irle a dar servicio a tu pareja, vas a tener que darle servicio en tu trabajo. Hoy entiendo, yo antes pensaba que el servicio era ir a dar a grupo. Hoy sé que primero tengo que irlo a dar al grupo porque es la parte donde me recupero, pero el verdadero servicio lo voy a ir a dar a mi casa. Si soy un padre de familia, un hombre, tengo la responsabilidad de mantener a mis hijos y de mantener a mi esposa como hombre. Y como mujer, tengo la responsabilidad de llevar un hogar, de crear armonía, de crear un Edén, de crear un hogar, no una casa, un hogar donde esté lleno de amor, donde esté lleno de virtudes, porque antes de entrar a grupo yo lo que tenía eran defectos de carácter. Era una persona que se la vivía en la gula comiendo, era una persona que la ira la traía, ni cuenta me había ayudado, compañeros, que era una persona totalmente iracunda, que me desquitaba con mi hija todas mis frustraciones y todas mis amarguras.
Hoy gracias a ustedes, gracias a ese poder superior, gracias a las juntas, gracias a las lecturas que ustedes me recomiendan. Hoy no soy la mujer, la madre perfecta, no lo soy. Pero ¿qué creen, compañeros? Que hoy he recibido la bendición de que mi hija me diga que me ama, de que mi hija cuando estoy enferma está conmigo. Hoy tengo la bendición de que podemos establecer negocios juntas. Hoy tengo la bendición que podemos hablar, podemos platicar. Hoy ella me platica cómo tiene la relación de pareja. Hoy yo me puedo abrir y le puedo decir cómo me llevo con mi pareja. Eso para mí solo es un regalo de Dios. Yo les puedo, que ya sé que me queda poco, 4 minutos, y en estos 4 minutos les puedo decir que también Dios me ha dado la bendición de tener no hijos directamente de sangre, ¿no? Pero unos hijos que yo sé que si yo les doy amor, que si yo les hablo con comunicación sana, que si yo establezco límites sanos, ¿saben yo qué voy a recibir? Yo voy a recibir lo mismo. Pero si yo primero exijo que me den amor, respeto, cariño, no es por ahí la cosa. Para que yo pueda recibir de alguien, tengo que primero dar amor, dar alegría, dar respeto. Eso es lo que yo he aprendido aquí en estas 24 horas que yo llevo. Y yo quisiera preguntarle y que hagamos una conciencia a todos los que hoy estamos. ¿Nosotros realmente estamos practicando la comunicación sana con nuestros hijos? Y le pregunto a cada uno de los que estamos hoy, ¿lo estamos haciendo? Hoy le puedo preguntar a mi hijo cómo se siente y mi hijo me habla desde el fondo de su corazón. Pero ¿qué creen, compañeros? Lo que he aprendido. Que si no lo estoy haciendo, no importa. Que si no lo hice, no importa. Lo más importante es que a partir de este momento yo puedo hacerlo. ¿Qué importa lo que hice ayer? ¿Qué importa si ayer fue una mala madre? ¿Qué importa si ayer abandoné a mis hijos? ¿Qué importa si ayer los golpeé? ¿Qué importa si ayer los hice hasta robar? Así fue perfecto. Hoy entiendo que fue la voluntad de Dios. Lo que hoy es importante que a partir del día de hoy yo me comprometa a ser una madre diferente, que a partir del día de hoy yo me comprometa a ser una esposa diferente, que a partir del día de hoy yo me comprometa a ser una trabajadora diferente, porque Dios me da la oportunidad cada día que amanece de poder ser diferente. Precisamente ese es el grupo. El grupo yo voy para hacer cambio de juicios y actitudes. Un juicio es lo que yo creo, es lo que se me ha formado. Y una actitud es cómo me estoy comportando todos los días. Y hoy puedo, a lo mejor con un granito de arena, hoy puedo ser diferente. Si ayer le grité a mi hija, hoy voy a tener que utilizar toda la humildad, porque déjenme decirles que cuando yo empecé a cambiar con mi hija, yo recibí muchos desplantes, yo recibí muchas groserías, yo recibí muchos reproches. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Quedarme calladita y ser humilde para aceptar lo que yo muchas veces no estuve presente con ella. Pero hoy yo muchas veces tuve culpa. Muchísimas veces tuve culpa, pero ¿qué creen? Aprendí que yo no tenía que seguir guardando la culpa. Aprendí que yo hoy tengo la oportunidad de cambiar lo que yo hice anteriormente. Y entonces todos tenemos esa oportunidad. A mí me gustaría que ustedes hiciéramos un recuento, que hiciéramos un cuarto paso, porque yo tuve que hacer un cuarto paso de la relación con mi hija.
Pero antes que eso tuve que hacer un cuarto paso de mi vida, de cómo me habían tratado mis padres, de cómo yo había sido con mis padres. Y en ese cuarto paso también tuve que detectar todos mis defectos que me estaban haciendo tener una mala relación con mi hija. Y cuando yo los detecté, en ese momento pude empezar a cambiar. Hoy no soy la mejor versión de madre, pero hoy tengo la oportunidad de cada vez cambiar. Me comentaron aquí la compañera que eran a las 8:05, ya se llegaron las 8:05 de la noche. Y si ustedes me lo permiten, vamos a empezar a dar la tribuna a ustedes para lo que quieran compartir y para sus preguntas y respuestas. Ok, Mar, muchas gracias. De hecho, era 8:10, pero bueno, si consideras porque ya hay varias preguntas. Claro, adelante. Mira, te leo primero un comentario que te hacen. Maritza, qué importante, Mar, lo que dices, que los padres hay veces que no le dan a sus hijos lo que necesitan para vivir y ellos se ven en la necesidad de robarles a sus padres porque no les dan. Así lo hice yo. Después, Nelly tiene varias preguntas. Te voy a decir la primera. ¿Cómo superar el control exagerado sobre los hijos cuando lo que siento es que debo cuidarla y evitar que le pase algo malo? Híjole, esa pregunta es preciosa. Es la mejor pregunta que yo me hice cuando empecé con la relación de mi hija. ¿Por qué? Porque yo como madre tengo la obligación de cuidarla, de protegerla y no quiero que le pase nada. Pero en esa responsabilidad llega un momento en que me confundo y empiezo a controlar. Empiezo a querer que las cosas se hagan y yo me pongo en el lugar de Dios. Yo me siento un Dios que puedo manejar a mi hija. ¿Qué fue lo que yo hice en ese momento? Confiar, hacer un tercer paso. Yo recuerdo que cuando mi hija se iba, por ejemplo, a la discoteca o se iba con sus amigas, cuando yo no estaba en recuperación, yo sufría exageradamente. Cuando entro en la recuperación, yo hacía un tercer paso y le decía, Señor, tú sabes que en este momento yo no puedo cuidar a mi hija. Tú sabes que yo no puedo estar presente, Señor. Yo te la encargo, yo te la dejo. En ese momento, cuando yo empiezo a soltarle, porque mi hija, porque yo y porque todos somos hijos de Dios y Dios siempre va a estar presente. Cuando yo me quité del lugar de Dios y le di a Dios su lugar, en ese momento yo empecé a dejar de controlar, no nada más con mi hija, también dejé de empezar a controlar con las personas. Cuando yo siento miedo, es que estoy controlando. Cuando yo siento dolores, cuando yo siento algo en mi corazón, es que estoy controlando. Entonces, en ese momento, tengo que respirar profundamente y tengo que hacer mi tercer paso, que es que Dios actúe. Eso es lo que yo le puedo compartir al compañero. Gracias, Mar. Aquí hay dos preguntas seguidas de Pilar. Buenas noches. ¿Cómo involucro a mis hijas para colaborar en los quehaceres del hogar? Y la otra es, ¿cómo se establecen esos límites sanos cuando nos contestan groseramente? ¿Cómo se hace esa comunicación sana? Ay, fíjate, eso está padrísimo, ¿no? ¿Cómo involucro? Hay algo muy importante, muy importante que a mí me ha funcionado. Primero, el amor, como yo lo compartí. Si nosotros le damos amor y le damos confianza a nuestros hijos, y si nosotros hacemos un entorno, yo siempre he dicho y aprendí en el grupo que tenemos que hacer un hábitat. ¿Qué es un hábitat? Tenemos que transformar nuestro hábitat en un Edén. ¿Qué tenemos que hacer para transformar nuestro hábitat en un Edén? Es crear armonía,
crear amor, crear comprensión y crear confianza. En el momento que nosotros empezamos a crear eso, nosotros podemos invitar a todos los que conformamos la familia para que empiecen a cooperar. Déjenme comentarles que yo cuando antes de entrar en recuperación, mi hija tenía completamente un desorden con palabras, oye, Stephanie, la verdad es que me he dado cuenta que tú eres muy ordenada. Oye, Stephanie, me he dado cuenta que tú cuando barres muy bien. Oye, ¿cómo ves si barremos para que podamos estar bien? ¿Cómo ves, hija, si hoy hacemos la comida juntas? Pero primero lo que tuve que hacer es darle amor. Es que ella se sintiera en un ambiente seguro. Yo no podía exigirle algo que ella ni siquiera sabía porque ella estaba muy resentida. Y yo todo lo que le pedía ella no quería. ¿No? Cuando ella empezó a sentirse una persona aceptada, una persona querida, una persona amada, en automático empezó ella a dar amor, empezó ella a dar aceptación. Primero tuve que dar yo. Cuando uno da amor, no falla nada, no falla nada. Hasta la persona más grotesca que yo me he encontrado en el grupo, cuando yo me he acercado y le he dado un café y que está completamente enojada, esa persona automáticamente ha cambiado su carita. Y lo mismo me pasó en el hogar con mi hija. Eso es, creo que la palabra clave para que los hijos participen en las funciones del hogar. En las funciones del hogar y en todo. Había otra pregunta ahí que fue del hogar. Ajá. Sí, gracias, Mar. De hecho, igual la misma persona, Nelly, dice, ¿cómo has podido relacionarte con un hijo rebelde y retador? Porque lo que uno tiende es a confrontar, pelear. Exacto. Para que peleen deben de existir dos, forzosamente. Si la otra persona, algo muy importante, y lo recuerdo que eso lo aprendí con una psicóloga. Generalmente cuando estamos en la adolescencia, los hijos pasan por un proceso muy importante. Hay cambios emocionales, psicológicos, sociales y biológicos. Todos estos, los hijos se están enfrentando a todos estos cambios en esta edad que es de los 12 hasta los 18 años. En ese momento, lo que yo tengo que hacer muchas veces es respetar ese cambio y comprender esos cambios que están pasando. Si yo me pongo al tú por tú con mi hijo, voy a crear un ambiente completamente disfuncional. Si yo en determinado momento soy una persona que empieza a dar, y perdón que sea yo, porque lo único que a mí me ha funcionado ha sido el amor. Si yo a mi hijo el día de hoy empiezo con la amabilidad, empiezo a hablarle con educación, empiezo a hablarle con respeto, empiezo a hablarle con tarde que temprano, lo que yo voy a recibir es eso. ¿Por qué mi hijo es rebelde? Porque desafortunadamente yo a mi hijo no le di las bases, porque él también se creó en un ambiente hostil, pero hoy puedo cambiar. Y eso es lo que yo les quiero compartir. Hoy tenemos la oportunidad de ser padres diferentes y de ser hijos diferentes. Gracias. Gracias, gracias, madrina, por tus palabras. Muchísimas gracias por hablarnos con el corazón en la mano. La siguiente es, buenas tardes. ¿Qué le puedo decir a mi hijo si siempre pregunta por papá después de haberme separado de él y papá no lo busca? Bueno, aquí es algo muy importante. Yo siempre, y esto es algo que me enseña el grupo, y creo que lo más importante es ser honesto. Ser honesta y hablarle con el corazón. Realmente yo tuve que decirle a mi hija lo que pasó,
Cuando ya consideré yo que tenía una edad suficiente, me senté con ella y le dije lo que sucedió. Anteriormente no lo hice. Yo generalmente nunca le hablé mal de su papá, nunca puse su imagen deteriorada, porque yo hoy pienso que el ser humano está conformado, que la mitad es mamá y la otra mitad es papá. Si yo le hablo a mi hija o a mi hijo mal de su papá, le estoy hablando mal de una parte de él mismo. Es como si yo mismo lo estuviera ofendiendo. Yo lo que tuve que hacer es siempre conservar la buena imagen de su papá. Siempre. Al día de hoy lo sigo haciendo con respeto, pero también le tuve que decir las cosas no muy buenas, porque mi hija necesitaba saber la verdad, necesitaba saber realmente por qué yo tomé la decisión de separarme de su papá. Entonces yo lo que sugiero, mi sugerencia es siempre hablar con honestidad, por supuesto, de acuerdo a la edad de cada hijo. Y yo no soy de las personas que aconsejan que si hay una separación, alejar a mi hija de su papá, porque mi hija, a pesar de que yo me divorcie, tiene el derecho de seguir viendo a su papá. Es más, yo cuando nos separamos, yo seguía estando muy al pendiente que tuviera una relación con él. Si veía yo que pasaba una semana y su papá no le hablaba, yo le hablaba a su papá y le decía, oye, no le hablas a Fanny, oye esto. Y le tenía yo informado de todo lo que pasaba. Eso es lo que yo podría compartir porque esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias, Mar. También dices muchas gracias por tus palabras que iluminan mi camino por los 12 pasos. Mar, antes de pasar a la siguiente pregunta, Carlos me dice cómo te podría contactar. A tus órdenes, te doy mi teléfono 5520-341860 y estoy a tus órdenes. Gracias. Mar, me dice, ¿Lo puedes repetir, por favor, Mar? Con gusto, 5520-341860. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo que, creo que no está bien redactada, ¿cómo puedo que mi hijo se droga, pueda ir al grupo? Él ya vivió su cuarto y quinto paso, pero nunca regresó al grupo. Bueno, qué buena pregunta. Fíjate que en alguna ocasión yo recuerdo, mi hija estaba chiquita y ella también recuerdo que en un inicio empezó a tomar alcohol y yo la verdad es que estaba seriamente preocupada por esa conducta. Yo aquí he aprendido que todas las personas que tenemos una adicción es porque hemos sido fracturadas en nuestra infancia. Tenemos una fractura muy fuerte. Yo hoy, si mi hijo, no sé qué edad tenga, pero si mi hijo estuviera en drogas, yo lo primero que haría es encerrarme en el grupo. Encerrarme al 100% en el grupo, porque en base a mi recuperación, mi hijo se va a recuperar. Hoy estoy completamente segura que yo fui la responsable porque probablemente yo no lo guié, yo no lo llevé como debía haber llevado. Entonces, si yo cambio, mi hijo va a cambiar seguramente. Seguramente. Número 1, eso haría yo. Encerrarme completamente en grupo, porque donde hay un codependiente, siempre va a haber un adicto. Y la que le estoy dando dinero, la que le estoy dando casa, la que le estoy fomentando su drogadicción, soy yo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacerme? Encerrarme en grupo, número 1, para aprender a dar amor. Número 2, para poder saber poner límites. Número 3, para poder
aprender a tener una comunicación sana. En el momento que el codependiente se va recuperando, a la par se va recuperando el adicto. Eso es mi experiencia y eso es lo que yo haría. Ahora, si yo veo definitivamente que la persona, que mi hijo está demasiado mal, yo lo internaría. Ese es lo que yo haría. Pero primeramente la que me tendría que curar sería yo. Gracias. Gracias, Mar. La siguiente es de Tania. Dice, ¿qué puedo hacer para dejar de sentir culpa cuando al educar a mi hijo, él es sumamente chantajista, manipulador y me exige y obliga a darle abrazos después de que ya le pedí más de 10 veces que haga sus deberes y que obviamente ya estoy molesta? Correcto. Sí, es correcto. Es una parte de saber poner límites sanos. El límite tenemos que, a veces eso me pasaba muchísimo anteriormente. Yo era una madre que me sentía culposa precisamente por lo que expuse, porque yo había dejado a mi hija, porque yo me había ido a trabajar, porque yo, debido a esta soledad, andaba buscando siempre el amor de otra persona y me sentía yo muy culpable. Yo recuerdo en alguna ocasión que había un padrino precioso que hizo un taller del perdón. Ese taller a mí me sirvió para perdonarme. En ese taller yo aprendí que todo lo que yo había hecho había sido perfecto, todo, absolutamente todo, y que yo era responsable más no culpable. Entonces, lo que yo aprendí primero, si tenemos la oportunidad, es perdonarnos todo lo que hemos hecho. No hemos sido ni las peores personas tampoco, ni tampoco hemos sido las mejores, pero hemos sido perfectas porque somos creación de un poder superior, somos creación de un Dios y así debió haber sido, tal cual como actuamos hasta el día de hoy. Entonces, como yo soy una creación de Dios, Dios no se equivoca, Dios me hizo perfecta y todo lo que yo hice así fue perfecto. Entonces, como fui perfecta, no tengo culpa de haber actuado hasta hace un minuto como actué. Lo importante es que a partir del día de hoy, yo puedo transformar mi vida. Y entonces, si a partir del día de hoy yo sigo cometiendo actos ilícitos, de seguirle gritando a mis hijos, de seguirlos golpeando, de seguirlos manipulando, en ese momento, entonces sí tengo que sentirme responsable y hacer un cambio. Pero la culpa para mí se me quitó en ese momento, cuando yo me di cuenta que todo lo que había hecho era perfecto. Y en ese momento dije, fue perfecto que yo dejara a mi hija en manos de su abuela, porque si no, a lo mejor yo no hubiera tenido para darle de comer. Es dejar la culpa y perdonarse. Y hoy ser la mejor versión como persona. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Muchas gracias, Mar. Tenemos una última pregunta. Dice, buenas noches, muy bonita y enriquecedora charla. Si uno ya le habló mal del papá y el hijo ya es adulto y me siento culpable por eso, ¿lo puedo arreglar? Por supuesto que sí. Nunca es tarde para hacer las cosas. Yo muchas veces siento como ser humano, soy un ser humano imperfecta. Soy un ser humano que comete muchas cosas en la vida, pero lo más importante siempre es hablar con honestidad. Y a lo mejor yo me puedo acercar a mi hija y decirle, oye, hija, ¿sabes qué? Que yo generalmente tenía yo un problema anteriormente. Cometí este error. Fíjate que por estar inclusive yo le he dicho a mi hija, pues tú sabes, hija, que yo estoy en un grupo de codependencia y que muchas veces no tenía yo una mente sana, una mente clara. Y generalmente yo te decía esta situación, pero quiero decirte que hoy te ofrezco una disculpa y que las cosas han sido así, que hoy puedo hablar con toda honradez y con toda la verdad a partir del día de hoy. No importa lo que hice mañana, pero hoy sí tengo que ser completamente honesta para que yo pueda empezar a cambiar mi vida. Eso es lo que sería como mi sugerencia y es lo que a mí me ha funcionado.
en todas mis relaciones, no nada más con mi hija, sino en todas las relaciones, en la pareja, en el trabajo y sobre todo que yo vengo precisamente a esto, a establecer relaciones sanas y honestas conmigo misma y con los demás. Gracias. Gracias, Mar. Bueno, otros comentarios, Marillo, qué bonitas palabras. Angie, Mar, haberte escuchado compartiendo 2 veces en esta misma semana es una gran bendición para mí. Gracias totales por tu apoyo y hablarnos desde el corazón. Nos dicen, Mar, que si puedes repetir tu número, por favor. Sí, con gusto. Es 5520-341860. Tere, ¿puedo aconsejar a mi hija de cómo ser con su hija de 12 años cuando le grita? Supongo que es lo que quiere decir. A ver, otra vez, por favor, la pregunta. ¿Puedo aconsejar a mi hija de cómo ser con su hija de 12 años? Le grita. Sí, generalmente es que es muy chistoso como actúo yo como abuela. Me imagino que me está preguntando de cuando somos abuelas, ¿no? Cuando tenemos, exactamente. Sí. Fíjate que yo siempre, cuando una persona conmigo se acerca, yo siempre he pregonado y diciendo, a ver, ¿yo soy su abuela o soy su mamá? Creo que yo no puedo dar una sugerencia si a mí no me la piden. Si a mí no me pide mi hija sugerencia de cómo educar a su hija, creo que la responsabilidad es de ella. Si la hija se acerca y me dice, oye mamá, ¿cómo ves? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer cuando a mí las cosas no me incumben? Yo siempre he dicho, vete corriendo, porque yo soy una persona que tiene un problema, soy codependiente, soy controladora. Y entonces, lejos de que mi hija me escuche realmente, lejos de que ella cambie su actitud, lo que yo voy a crear son resentimientos. Pero lo que sí puedo hacer, a lo mejor en un ambiente sano, en un ambiente de comunicación, le pueda yo decir, pero muy rápido, esto es lo que yo he aprendido. Cuando yo tengo que decir una cosa, tengo que hablar, yo siento, hija, que a veces como que eres un poquito dura con tu hija. Yo siento, ¿tú qué opinas? Yo siento, pero tiene que ser, la pregunta tiene que ser directa y la pregunta tiene que ser con amor y no en ese momento donde la mamá y la hija están en un momento de tensión y crítico. Siempre que yo quiera platicar algo, tengo que dejar pasar la emoción, porque con la emoción, cuando queremos arreglar algo, generalmente se va a presentar una relación destructiva. Gracias. Mar, muchas gracias por tu plática tan honesta y enriquecedora. Gracias por tan hermosa charla. Bueno, sí, ya son todos los... Hay una última, me parece, dice, espérame, es que dice... Bueno, esa ya la contestaste, de cómo hacer que nuestros hijos nos apoyen en casa. Espérame, dice, ¿cómo debo actuar cuando el papá de mis hijas les grita cuando las quiere corregir? Correcto. Fíjense, compañeros, que esta es una pregunta muy importante y yo debo de decir que hubo algo que a mí siempre me funcionó. Cuando el papá de mi hija decía algo, en ese momento yo tenía que respetar la autoridad de su papá. Aunque a mí en ese momento que yo no estaba de acuerdo en lo que su papá le estaba diciendo. Pero ¿saben? Lo que yo hice en ese momento era platicarlo con su papá. O sea, primero hicimos un acuerdo. Yo creo que lo más importante siempre es hacer acuerdos con la pareja para ver cómo vamos a llevar la educación de nuestros hijos. Cuando yo veo que hay una injusticia, yo en ese momento no le digo nada a él, no corrijo, no digo nada. Y cuando después, en un momento oportuno y con comunicación sana, en ese momento le digo, oye,
como que yo sentí, nuevamente hablo de lo que yo siento. Para mí es importante decir, como que yo sentí que le estás hablando muy fuerte. Y me ha resultado muy bien, porque entonces en ese momento él me expresa por qué está actuando así y yo le puedo expresar mi sentir. Pero eso sí me ha quedado bien claro, que yo no puedo contradecirlo en ninguna, porque en ese momento el hijo se da cuenta que entonces estamos creando una diferencia y entonces él se va a apoyar en él y ya va a ser, ya se va a dar cuenta que yo soy la rescatadora. Entonces, lo que a mí me ha funcionado es en ese momento quedarme callada, aceptar el regaño. Y si él dice no vas, es no vas. Y entonces, si yo creo conveniente que vaya, lo llamo, a lo mejor lo llamo y, oye, ven, te quería comentar algo. Me pongo de acuerdo primero con él y luego juntos nos vamos con nuestros hijos para que vea que no puede o apegarse al papá o apegarse a la mamá. Gracias. Gracias, Mar. Ay. Y hay otra más, ya la última, perdón, compañeros, que ya tenemos que cerrar la junta. ¿Y qué haces cuando el papá no se presta a una comunicación sana? Ok, generalmente yo recuerdo la oración de San Francisco. Eso es lo más importante. Cuando yo veo que una persona, y no nada más el papá, pero vamos a hablar ahorita del papá, cuando no se presta, antes que nada me tengo que acordar de esta oración. Donde no hay amor, tienes que llevar amor. Donde no hay entendimiento, tengo que llevar entendimiento. Entonces, si estoy en una pareja donde no hay la comprensión, no se deja hablar, tengo que primero darlo y seguramente esto no falla. Va a llegar un momento el que él se empiece a abrir, pero primero tengo que dar para poder recibir. Gracias. Gracias, Mar. Aquí hay una pregunta más, pero no la entiendo, Mar. A ver si dice, ¿y si le agrede físicamente? Si la agrede físicamente. No entiendo si es como la mamá a la hija o la hija a la mamá. No, yo creo que el papá. Yo creo que el papá agrede a la hija, me imagino. Es precisamente en eso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hablar con comunicación sana con el papá. O sea, decirle la importancia de agredir a alguien. Tengo forzosamente que tener, el grupo nos enseña eso, a hablar, a decir las cosas con un sano juicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer sin enojos, en un ambiente cordial, en un ambiente cálido? Hablar con él y decirle, y seguramente van a salir muchas cosas. Recuerden que yo, si fui golpeada, voy a golpear. Entonces, simplemente estamos repitiendo patrones de conducta. Pero cuando yo empiezo a actuar diferente, el mundo cambia. Entonces, cuando yo empiezo a recuperarme, automáticamente mi entorno se recupera. Entonces, yo aquí utilizaría límites sanos y comunicación sana. Bueno, muchas gracias, Mar. Creo que ya no hay más preguntas. En lo personal te agradezco muchísimo. Al inicio, cuando comenzaste a hablar, me dieron muchas ganas de llorar. Me moviste muchas cosas, Mar. Te lo agradezco mucho y bueno, vamos a seguir al cierre de la junta. Ya no hay más preguntas. Ya revisé el chat. Entonces, creo que es todo. A ver. Bueno, vamos a dar por terminada una junta más de nuestro grupo CODA Intergrupal Ciudad de México. Los invitamos a que envíen por la contingencia, pueden enviar su séptima. Recuerden que no es obligatoria, pero sí muy necesaria para el funcionamiento del grupo. Gracias. Gracias, Mar, por haber compartido con nosotros y a todas las personas que estuvieron en este compartimiento. Y los invito, por favor, si pueden abrir sus micrófonos
y que todos participemos con la oración de cierre, por favor, y posteriormente la declaración de la responsabilidad. Te agradecemos, Poder Superior, todo lo que hemos recibido durante esta reunión. al Al concluir, nos llevemos en nuestro interior la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. Yo soy responsable cuando cualquiera Extienda su mano pidiendo ayuda, que la mano de Goda siempre esté ahí. Por esto Yo soy responsable. Gracias. Gracias. Mar, que Dios te bendiga. Gracias, Mar. Muchas gracias. Gracias, Lili. 24 horas. Gracias, Cari. Por nada. Gracias. Compañeros, alguien preguntó que si podíamos compartirla. Sí, por favor, lo vamos, déjenme, lo podemos, Maritza, ¿fuiste tú? Sí. Déjame checarlo, esa parte no la sé muy bien, pero si pueden seguirnos en la página de Coda Intergrupal de Facebook y ahí lo podemos compartir. Déjenlo consulto cómo se hace en este caso. Fui yo, gracias. Sí, gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias, Maritza, a ustedes. Muchas gracias por todo. Que la primavera las botas, ¿no? ¿Sí? No sé. Gracias, compañeras. Muchas gracias. Pues chanclas. Pero no botas. Porque Gracias a todos, que tengan bonita noche. Gracias, Mar. Sí.